La escuela del profesor Girafales siempre había sido un lugar lleno de risas, gritos, regaños y, a veces, ese silencio incómodo que se colaba entre pupitres viejos y pizarras llenas de polvo. Pero aquel día, el aire dentro del salón se sentía distinto. Pesado, casi sofocante, como si alguien hubiese cerrado todas las ventanas y las hubiese sellado con una capa invisible de humo. El salón estaba oscuro, más de lo normal. La luz entraba a través de las ventanas como si hubiera nubes negras arremolinándose en el cielo, pero lo extraño era que afuera, en la vecindad, brillaba un sol ardiente y normal. Allí, dentro de la escuela, parecía otro mundo. Godínez bostezaba, con los ojos entrecerrados y la cabeza apoyada en el pupitre. «Ay, profe», murmuró con voz soñolienta. «¿Ya podemos salir al recreo?» El profesor Girafales lo miró con una expresión extrañamente severa. Sus ojos parecían más hundidos de lo normal, rodeados por unas ojeras negras que se extendían como grietas bajo su piel. Su voz salió áspera, ronca. «No, Godínez. No hasta que termines tu castigo». Los demás niños se giraron hacia él. El chavo, con los ojos muy abiertos, preguntó: «¿Qué castigo, profesor?» El profesor se acercó lentamente al pupitre de Godínez, con pasos que resonaban como martillazos en el suelo de madera. «Escribirás 100 veces en tu cuaderno. No debo dormirme en clase». La Popis frunció el ceño. «Ay, qué feo. Eso es aburridísimo». Ñoño, tragando saliva, murmuró: «¿Y si no lo hace, profesor?» El rostro de Girafales se tensó en una sonrisa helada, tan rígida que parecía pintada a la fuerza en su cara. «Entonces, no saldrá nunca». El silencio se apoderó del salón. Solo se escuchaba el repiqueteo del lápiz de Godínez que, con desgano, comenzó a escribir las palabras. Pero algo no estaba bien. Cada vez que llenaba una línea del cuaderno, la frase se borraba lentamente, como si la hoja absorbiera la tinta y la devorara. Godínez rió nervioso. «Profe. Se borra todo, mire. Qué raro». El profesor Girafales se inclinó sobre él, y sus ojos parecieron brillar con un fulgor enfermizo, rojizo, como brasas a medio apagar. «Entonces empieza otra vez». Las horas pasaron, o al menos eso parecía. Afuera ya no se escuchaban los gritos de los niños en el recreo, ni el eco de la vecindad. Nada. Solo el sonido seco del lápiz raspando contra el papel y el crujir de las maderas del salón, como si respiraran lentamente. El chavo susurró al oído de la Popis: «Yo siento. Como si no pudiéramos salir». Ella lo miró, temblando. Es que la puerta no se ve». Todos voltearon hacia el fondo del salón. La puerta, esa vieja puerta de madera que chirriaba cada vez que alguien la empujaba, no estaba. El marco permanecía, pero lo único que había era un muro negro, una sombra sólida que parecía moverse como un líquido espeso. Ñoño se levantó asustado. «Papá. Papá». Su voz se deshizo en un eco distorsionado, como si el salón se tragara sus palabras y las devolviera con un chillido agudo. El eco repitió su grito varias veces, cada vez más deforme. «Papá. Papá. Pa. Ah». Godínez levantó la vista del cuaderno. Sus ojos estaban vidriosos, cansados, como si llevara días escribiendo sin parar. «Profe. Ya me cansé. Quiero irme». Girafales lo observó, inmutable, con la misma sonrisa rota. «No, Godínez. Tienes que terminar». Entonces, ocurrió lo más extraño. La Popis, que había estado a punto de llorar, miró hacia los pupitres y soltó un chillido. «Miren. Los cuadernos de todos también tienen la misma frase». Los niños abrieron sus cuadernos. Estaban llenos, hasta el borde, con letras negras que se movían como gusanos. Todas repetían lo mismo: «No debo dormirme en clase». Una y otra vez, infinitas líneas que no recordaban haber escrito. El chavo cerró el suyo de golpe. «Yo no escribí eso». El eco del salón repitió sus palabras, pero deformadas. «No. Escribí. Eso. Eso». El miedo se apoderó de todos. Intentaron romper las hojas, pero el papel era duro como piel seca, y cuando lograban arrancarlo, el pedazo sangraba tinta oscura, que caía espesa sobre el suelo, formando charcos que parecían respirar. Ñoño gritó: «Quiero irme. Quiero salir». Corrió hacia la pared negra donde debía estar la puerta. La tocó con las manos, pero la sombra se pegó a su piel como brea caliente.
Chilló y tiró hacia atrás, pero la sombra se aferraba, estirando sus dedos como raíces. Cuando logró soltarse, sus manos quedaron cubiertas de una sustancia viscosa y oscura que olía a carne podrida. El profesor Girafales no se movió. Solo los miraba, con una calma antinatural. Nadie sale hasta que Godínez termine. Godínez seguía escribiendo, con los ojos cada vez más hundidos, las manos temblorosas, los labios resecos. Su letra se hacía más torpe, más retorcida, como si la mano se moviera sola. El lápiz se astillaba, pero nunca se rompía del todo. El cuaderno, en cambio, ya no parecía tener fin. Cada vez que llenaba una página, aparecía otra en blanco, interminable. El chavo se acercó a él, asustado. Godínez. Ya basta. Godínez lo miró, y sus ojos estaban vacíos, opacos como vidrio empañado. No puedo parar. El profe no me deja. El profesor sonrió más, los labios tensos como una grieta en la piel. Muy bien, Godínez. Sigue. Sigue. El ambiente se volvió insoportable. Las paredes del salón parecían encogerse, acercándose poco a poco. Los pupitres crujían como huesos rotos. El techo se agrietaba, y de las grietas caía un polvo gris, espeso, que sabía a ceniza cuando rozaba los labios. Y entonces, por primera vez, el profesor levantó la voz, con un tono que no parecía humano. Era grave, profundo, y vibraba en los huesos. Hasta que aprendas la lección. Los niños comenzaron a llorar. El eco de sus sollozos se mezclaba con un susurro que venía de las paredes, como cientos de voces susurrando la misma frase, una y otra vez, cada vez más fuerte. No debo dormirme en clase. No debo dormirme en clase. No debo dormirme en clase. Godínez escribió otra línea más. La tinta se desbordó del cuaderno y comenzó a subir por su brazo, enroscándose como venas negras. Y en ese momento, todos comprendieron que el castigo no iba a terminar nunca. El aire se volvió espeso, como si cada aliento llenara los pulmones con polvo y ceniza. El salón entero crujía, quejándose como un viejo ataúd al que alguien intentaba abrir desde adentro. Los pupitres ya no parecían muebles, sino restos deformes de madera que se retorcían como costillas. Godínez seguía escribiendo. Cada trazo del lápiz sonaba demasiado fuerte, como un cuchillo arañando metal. La tinta negra se deslizaba por el cuaderno, y ahora también chorreaba sobre el pupitre, formando charcos que caían lentamente al suelo, salpicando como gotas de sangre espesa. La Popis, con la voz quebrada, sollozó. Yo quiero salir. Profe, déjenos salir. El profesor Girafales giró lentamente la cabeza hacia ella. Su sonrisa ya no era sonrisa. Los labios se habían estirado tanto que la piel de las comisuras se agrietaba, dejando ver carne viva. Sus dientes, amarillentos y largos, parecían demasiado grandes para su boca. Hasta que Godínez termine. Repitió, con un eco metálico, como si su voz se escuchara también dentro de cada pupitre, dentro de las paredes, dentro de sus cabezas. Ñoño comenzó a golpear la pared negra donde debía estar la puerta. Cada golpe sonaba apagado, como si pegara contra carne. Entonces se abrió una grieta. No de luz, sino de un líquido rojo que comenzó a brotar, caliente, resbalando por la superficie. El niño se apartó gritando. Es sangre. La pared sangra. El chavo retrocedió, temblando. No. No es sangre. Es como si la escuela estuviera viva. Las sombras se movían. Se estiraban desde las esquinas, subían por las piernas de los pupitres, acariciaban los zapatos de los niños. Y susurraban. Voces pequeñas, rápidas, como insectos. Sigue escribiendo. Sigue escribiendo. Sigue escribiendo. La Popis gritó y tiró su cuaderno al suelo. Pero apenas tocó las tablas, las letras comenzaron a arrastrarse fuera de las páginas. Eran manchas negras con forma de gusanos, que se retorcían y se pegaban a sus zapatos, subiendo lentamente por sus piernas. Ella chilló desesperada. Quítenselos. Se me suben. Se me suben. El chavo trató de ayudarla, pero cuando intentó apartar uno de esos gusanos de tinta, este se pegó a su mano y se metió bajo la piel, moviéndose como una vena viva. El niño gritó con un sonido ahogado, mirando horrorizado como su brazo se oscurecía desde dentro. Me camina por dentro. Profe, sáquelo. Pero el profesor no se movió.
Solo observaba, con esa sonrisa rota, los ojos brillando en un rojo viscoso. No se quejen. Es su lección. Godínez levantó la vista del cuaderno. Sus ojos ya no eran humanos. Eran dos círculos blancos, lechosos, sin pupilas. Sus manos temblaban, pero no dejaban de escribir. Y cada palabra escrita parecía arrancarle un poco más de carne de los dedos, que ya estaban en carne viva, como si el lápiz se alimentara de él. El chavo se arrastró hacia él, desesperado. Godínez. Para allá. Nos vas a matar a todos. Pero Godínez habló con una voz hueca, profunda, como si alguien más hablara a través de él. Si paro. Me quedo aquí. Por siempre. En ese instante, las paredes comenzaron a palpitar. Sí, palpitar, como un corazón gigante. El suelo se sacudía al mismo ritmo. Pum. 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 Y cada latido hacía que los pupitres se hundieran más en la madera, como si el salón quisiera tragarse todo. Ñoño cayó de rodillas, llorando. Yo quiero a mi papá. Quiero a mi papá. El eco lo devolvió en miles de voces, deformado, como un ejército de cadáveres burlándose. Quiero a mi papá. 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 El techo se abrió en grietas, y de ellas colgaban manos pequeñas, negras, huesudas, que se agitaban como arañas gigantes buscando presas. Una de ellas atrapó el cabello de la Popis y tiró con fuerza, arrancándole un mechón con un chasquido húmedo. La niña chilló con dolor. Nos van a matar. Gritó el chavo. El profesor Girafales dio un paso adelante. Sus zapatos resonaron como martillos contra la madera, y su sombra se alargó hasta cubrir todo el salón. Nadie va a morir. Dijo con calma, mientras sus dientes goteaban saliva oscura. Solo aprenderán. El salón entero se oscureció de golpe, como si la luz se hubiera apagado. No había ventanas, no había sol, no había nada. Solo la respiración pesada de los niños, los sollozos de la Popis, los gemidos de Ñoño y el sonido del lápiz de Godínez, escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y entonces, el chavo notó algo aún peor. En el pizarrón, sin que nadie escribiera, comenzaron a aparecer palabras en una caligrafía retorcida, como talladas con uñas. No debo dormirme en clase. Se repetía una y otra vez, hasta llenar toda la pizarra. Las letras no eran de tiza. Estaban formadas de carne, pegajosa, palpitante, que goteaba sangre espesa y se movía como si respirara. El chavo gritó, pero su voz fue ahogada por un estruendo. El suelo se abrió en una grieta bajo el pupitre de Godínez, revelando un abismo negro. El cuaderno cayó dentro, pero no dejó de escribirse solo, flotando en el aire. Y del fondo del abismo comenzaron a salir más voces, miles de voces iguales, todas murmurando al unísono. Godínez. Escribe. Godínez. Escribe. Godínez. Escribe. El profesor Girafales levantó los brazos, y sus uñas se alargaron como cuchillas. No se detiene hasta que aprenda. El salón entero se sacudió con un rugido grave. Las paredes supuraban sangre, los pupitres crujían como huesos, y los niños, atrapados en ese infierno, comprendieron la verdad. Ya no estaban en la escuela. La escuela los había devorado. Y el único que podía liberarlos era Godínez. El aire dentro del salón se volvió irrespirable. Olía a humedad rancia, como carne podrida olvidada en un sótano, mezclada con hierro oxidado. Cada respiro quemaba la garganta y dejaba un sabor amargo en la lengua, como sangre coagulada. Los niños estaban cada vez más pálidos. La Popis lloraba con sollozos roncos, tan fuertes que parecían desgarrarle la garganta. Ñoño se había sentado contra la pared, con la mirada perdida, meciéndose hacia adelante y atrás como un muñeco roto. El chavo sudaba frío, mirando a todos lados, buscando una salida que ya no existía. Y en el centro, Godínez seguía escribiendo. Su mano estaba reducida a hueso en varias partes. La carne se desprendía como papel quemado, pero el lápiz no se caía. El cuaderno flotaba en el aire, y cada página que llenaba se arrancaba sola y volaba al techo, pegándose como piel arrancada, formando una capa de frases que se movían y murmuraban al unísono. No debo dormirme en clase. No debo dormirme en clase. El chavo temblaba. Profe. Detenga esto. Godínez se está muriendo. El profesor Girafales avanzó unos pasos. Su sombra se alargó, tragándose los pupitres como si fueran polvo.
Sus ojos brillaban con una intensidad enfermiza, como carbones al rojo vivo. No se muere, dijo con voz seca. Se convierte en lo que debe ser. De pronto, un chillido desgarrador rompió el aire. Venía del ñoño. El niño miraba sus brazos horrorizado. La piel se le caía a pedazos como cera derretida, dejando ver tendones rojos y palpitantes. Intentó levantarse, pero sus piernas crujieron y se doblaron de manera antinatural. Me deshago, gritó, antes de caer de rodillas, con la cara deformándose, los labios desprendiéndose como hojas muertas. La Popis gritó y trató de apartarse, pero del suelo salieron manos negras y huesudas, que la agarraron por los tobillos. Sus uñas largas le perforaron la piel, y la arrastraron hacia abajo. Ella pataleaba, arañaba el aire, dejando marcas sangrientas en el suelo. Chavito, ayúdame. El chavo corrió hacia ella y le tomó las manos, tirando con todas sus fuerzas. Pero cuanto más jalaba, más se hundía la Popis. La madera del suelo se abría como carne rasgada, y debajo no había tierra ni cemento, sino un abismo lleno de ojos brillantes, que miraban, parpadeando todos al mismo tiempo. No quiero ir ahí, chillaba la niña, mientras su rostro se llenaba de venas negras que se movían como lombrices bajo la piel. De pronto, su cabeza se inclinó hacia atrás con un crujido seco. La boca se abrió demasiado, hasta desgarrarle las comisuras, y de su garganta salió la misma voz hueca que hablaba a través de Godínez. Sigue escribiendo. El chavo la soltó, horrorizado. La Popis fue tragada por completo en la grieta, desapareciendo en la oscuridad con un último grito ahogado. El salón vibró como si celebrara. El profesor Girafales asintió con calma. Una menos que interrumpa. El chavo retrocedió, con lágrimas en los ojos. Usted es un monstruo. El profesor inclinó la cabeza, su sonrisa torciéndose más y más, hasta que le rasgó la piel de las mejillas. No. Soy el maestro. Godínez levantó la cabeza. Ahora tenía la cara cubierta de tinta, que le chorreaba de los ojos como lágrimas negras. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido, mientras su mano seguía moviéndose sola. El cuaderno ya no tenía páginas blancas. Cada una estaba cubierta de frases, y todas parecían palpitar como carne viva. ñoño, aún deshaciéndose, trató de arrastrarse hacia la salida, o lo que antes era la salida. Pero la pared negra frente a él se abrió como una herida, y de ella salió un brazo esquelético que lo sujetó del cuello. Otros brazos se unieron, tirando de él hacia dentro de la pared. Su cuerpo crujió al ser jalado, sus huesos quebrándose como ramas secas. No. Gimió el niño, antes de ser tragado de un tirón, dejando solo un charco viscoso en el suelo. El chavo cayó de rodillas. Estaba solo. Solo con el profesor. Y con Godínez. Las paredes respiraban. El techo goteaba sangre caliente. Los pupitres se retorcían como si fueran insectos de madera, chirriando y arrastrándose lentamente. Y en medio de todo, la voz de Girafales, resonando como un trueno. Solo quedas tú, chavo. El niño lloraba, desesperado. Yo no hice nada. No quiero morir aquí. El profesor lo miró con esos ojos encendidos. Entonces ayuda a tu amigo. El chavo miró a Godínez. Su cuerpo ya no parecía humano. La tinta lo cubría como una segunda piel, y de sus brazos brotaban palabras escritas que flotaban en el aire como humo. Sus ojos estaban completamente blancos, y sus labios se movían, murmurando sin cesar. No debo dormirme en clase. No debo dormirme en clase. El chavo se acercó con cuidado, temblando. Godínez. Soy yo. Por favor, para allá. Godínez lo miró. Y en ese instante, sonrió. Una sonrisa amplia, quebrada, que revelaba dientes negros y afilados como agujas. Su voz era un susurro que helaba la sangre. Sí, paro. Tú ocupas mi lugar. El chavo dio un paso atrás, aterrado. Pero antes de poder reaccionar, el cuaderno flotante se abrió frente a él. La tinta chorreó hacia sus manos, pegándose como tentáculos. La pluma que escribía sola cayó, y se clavó en su palma como si fuera un clavo ardiente. El chavo gritó con todas sus fuerzas, mientras el lápiz comenzaba a mover su mano contra su voluntad. En la hoja, las letras aparecieron con sangre fresca. No debo dormirme en clase. El profesor Girafales rió. No era una risa normal, sino un rugido profundo, como si viniera de la tierra misma. Y entonces el chavo comprendió que él también
estaba atrapado en el castigo. El salón ya no era un salón. El techo estaba cubierto de páginas palpitantes, manchadas de frases que goteaban tinta oscura como si fueran heridas abiertas. Las paredes respiraban, hinchándose y contrayéndose como los pulmones de un cadáver gigante. El aire olía a hierro y carne quemada, y con cada respiro parecía que pequeños insectos invisibles se arrastraban por la garganta. El chavo estaba encorvado sobre el cuaderno, la mano clavada al papel por el lápiz que no se soltaba. Sus dedos se movían sin obedecerle, escribiendo frenéticamente la misma frase. No debo dormirme en clase. Una y otra vez. La tinta ya no era tinta. Era sangre fresca que brotaba de sus venas, empapando la hoja. No quiero. Quiero parar. Gritaba el niño, llorando. Pero su mano seguía, como si una fuerza invisible controlara cada músculo. La piel de su brazo se rajaba a medida que las letras aparecían, y de las grietas salían más palabras, reptando sobre su carne como gusanos negros. Frente a él, Godínez estaba sentado en su pupitre, pero su cuerpo ya no era humano. Su piel había desaparecido por completo, sustituida por capas de tinta sólida que se movían como placas vivientes. Sus ojos eran dos huecos blancos, de donde brotaban lágrimas negras que chorreaban hasta empaparle el torso. La voz que salió de su boca no era suya. Era grave, profunda, como si miles de gargantas hablaran a la vez. Yo soy el castigo. El profesor Girafales lo observaba con satisfacción, sus mejillas desgarradas por la sonrisa perpetua que lo desfiguraba. Muy bien, Godínez. Ya entiendes tu propósito. El chavo, jadeando, miró al profesor con rabia y miedo. Usted lo convirtió en esto. Él no quería. El maestro inclinó la cabeza. No. Él siempre fue así. Solo había que despertarlo. El pupitre de Godínez se abrió, como si la madera fuese carne, y de su interior comenzaron a salir brazos delgados, hechos de papel y tinta. Se agitaban como tentáculos, buscando algo que atrapar. El aire se llenó de susurros. Escribe. 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 El chavo gritó, tratando de apartarse, pero los tentáculos de papel se enredaron en su cuello y lo obligaron a acercarse más al cuaderno. El lápiz ardía en su mano, como si se derritiera dentro de su piel. Godínez habló de nuevo, su voz retumbando en las paredes. Ya no hay recreo. Solo lecciones. El suelo tembló, y de las grietas comenzaron a salir los rostros de Ñoño y la Popis. Estaban deformados, pálidos, sus bocas cosidas con hilos negros. Pero sus ojos lloraban, implorando ayuda. Intentaban gritar, pero solo se escuchaba un murmullo ahogado. Escribe. Escribe. El chavo cerró los ojos con desesperación. Basta. No quiero escribir más. El cuaderno se agitó violentamente, y una nueva página apareció, limpia, brillante. Pero en lugar de líneas, la hoja estaba cubierta de carne blanda, como piel arrancada. El lápiz comenzó a moverse de nuevo, escribiendo con sangre que brotaba del brazo del niño. ¡Ah, ah! Chilló el chavo, mientras sentía como cada palabra le robaba un pedazo de alma. El profesor Girafales se inclinó sobre él, sus ojos brillando como carbones. Tienes que entenderlo, chavo. Si dejas de escribir, quedas atrapado para siempre. Solo al terminar. Podrás salir. Pero nunca termina. Gritó el chavo, escupiendo sangre. Girafales sonrió, con los dientes ahora alargados como estacas. Exacto. El salón comenzó a deformarse. Los pupitres se alargaban, las paredes se encogían, el techo descendía. Todo parecía derretirse en una masa viscosa de madera, tinta y sangre. En medio de esa fusión, Godínez se levantó. Su cuerpo ya no era de carne ni hueso. Era un ser hecho de letras vivientes, de páginas que se abrían y cerraban, formando alas negras que goteaban tinta. Su rostro se deshizo por completo, y en su lugar quedó un agujero oscuro del que salían susurros interminables. El chavo lo miró aterrado. ¿Qué? ¿Qué eres ahora, Godínez? La criatura inclinó la cabeza. De su agujero negro surgieron cientos de voces que retumbaron al unísono. Soy la clase que nunca termina. El suelo se abrió bajo ellos, revelando un abismo de pupitres infinitos, extendiéndose hacia abajo hasta perderse en la oscuridad. Cada pupitre estaba ocupado por niños desconocidos, esqueletos con ojos hundidos, todos escribiendo la misma frase una y otra vez, con manos sangrantes que nunca se detenían.
El chavo se quedó paralizado, viendo la eternidad frente a él. El profesor Girafales puso una mano en su hombro. Su piel estaba fría, húmeda, como un cadáver. Ahora lo entiendes, chavo. Siempre hay más alumnos. Siempre hay alguien que debe aprender. El chavo gritó, intentando romper la pluma que lo ataba, pero esta se incrustó más en su mano, fusionándose con el hueso. Y la voz de Godínez resonó en todo el salón, con una risa hueca que helaba el alma. Bienvenido a la lección infinita. Y el cuaderno frente al chavo se abrió en blanco, esperando. El salón latía. Cada golpe seco hacía vibrar el suelo como un corazón enfermo, bombeando sangre negra que chorreaba entre las grietas de la madera. El aire estaba saturado de un zumbido grave, como miles de moscas atrapadas en un frasco invisible. El chavo estaba encorvado sobre su cuaderno, llorando. Sus ojos estaban rojos, las venas hinchadas, como si la tinta hubiera comenzado a recorrerle la sangre. Su mano seguía moviéndose sola, grabando la frase una y otra vez. No debo dormirme en clase. Pero ahora ya no escribía con un lápiz. Su propio dedo se había afilado hasta convertirse en una garra de hueso, con la que raspaba la carne viva de las páginas, dejando surcos que sangraban. Cada palabra lo debilitaba. Sentía que su piel se pegaba a los huesos, que su estómago se retorcía vacío, que su cuerpo se marchitaba como una flor podrida. Y aún así, no podía detenerse. Frente a él, Godínez lo observaba. Su cuerpo ya era un amasijo de letras vivientes, páginas rasgadas que se agitaban como alas podridas. Donde debía estar su rostro había un agujero que absorbía la luz, un vacío del que salían murmullos interminables. Escribe. 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 El chavo gritó con todas sus fuerzas. No quiero ser como tú, Godínez. No quiero. La criatura inclinó la cabeza. De su vacío surgieron carcajadas huecas, distorsionadas. Nadie quiere. Pero todos terminan siendo. El profesor Girafales se paseaba entre los pupitres que quedaban, arrastrando los dedos largos por las maderas que sangraban. Sus uñas dejaban marcas que parecían quemaduras. Su voz sonó seca, como una sentencia. La lección es para todos, chavo. No hay escapatoria. El suelo tembló de nuevo y se abrió, mostrando el mismo abismo infinito de pupitres. Miles de niños desconocidos escribían con manos sangrantes, todos murmurando la misma frase en un coro nauseabundo. Algunos tenían las cabezas caídas, pero aún así sus manos se movían. Otros lloraban tinta negra que les resbalaba por el cuello. Ninguno estaba libre. El chavo vio aquello y se desmoronó, sollozando. No. No quiero estar ahí. El profesor se inclinó hacia él, la sonrisa desgarrada hasta las orejas, los dientes largos como estacas. Ya estás ahí. Y entonces el chavo lo notó. Entre los pupitres del abismo infinito, en una de las filas más cercanas, lo vio. A sí mismo. Un reflejo exacto, idéntico, encorvado sobre un cuaderno, escribiendo sin descanso, la piel deshecha y la mano clavada al papel. El niño chilló, arañando el aire. Eso no soy yo. Eso no soy yo. El eco lo devolvió, pero en miles de voces, riendo. Eso soy yo. 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 Su cuerpo empezó a torcerse. Las letras que salían de su brazo se extendieron hasta cubrirle el pecho, como tatuajes vivos que reptaban bajo la piel. Su boca se llenó de tinta, burbujeante, que le escurría por la barbilla. Cada tos escupía palabras enteras que caían al suelo y se arrastraban como cucarachas de papel. El chavo se aferró a su rostro, tratando de detener la transformación. Ayúdenme. Por favor. Godínez extendió una mano de tinta y carne, tocándole el hombro. El contacto quemaba como ácido. Ya eres parte de la lección. En ese momento, el salón se iluminó con un resplandor rojizo. No venía del sol ni de lámparas. Provenía de una grieta en la pared. El chavo alzó la vista y vio, horrorizado, otra clase al otro lado. Mesas alineadas, pizarrón, ventanas. Pero no era su clase. Era otra, idéntica pero llena de otros niños. Caras desconocidas, pupitres distintos, todos inmóviles, como si esperaran a alguien que nunca llegaba. El profesor Girafales también los vio. Su sonrisa se ensanchó aún más, desgarrando la piel de sus mejillas hasta mostrar músculo vivo. Perfecto. La lección se expande.
Los niños del otro salón comenzaron a moverse lentamente, como si despertaran de un sueño profundo. Sus cuadernos se abrieron solos frente a ellos, y sus manos se alzaron en sincronía, listas para escribir. El chavo gritó con todas sus fuerzas, mientras sus propios dedos seguían rasgando frases en la carne del cuaderno. No. No dejen que entre más gente. Pero nadie escuchaba. Las paredes del salón temblaban, derramando tinta y sangre, hasta que se derritieron como cera caliente. Los dos salones quedaron unidos, y los nuevos niños, confundidos, comenzaron a llorar al ver el horror frente a ellos. Pupitres que se movían, paredes que respiraban, un profesor con sonrisa rota y un monstruo hecho de páginas y tinta. Godínez extendió sus brazos al abismo, y de su boca hueca salió un rugido. «Bienvenidos a clase». Los nuevos niños gritaron, pero sus voces fueron tragadas de inmediato. Sus cuadernos comenzaron a llenarse solos con la frase maldita, y sus ojos se oscurecieron con venas negras. El ciclo se expandía. El chavo, ya medio transformado, con letras reptando bajo su piel, miró a Godínez con los ojos bañados en lágrimas negras. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? El vacío que era su rostro respondió con calma. Porque alguien debe aprender. Y nadie nunca lo logra. Y la mano del chavo se movió una vez más, contra su voluntad, escribiendo la frase con sangre. El castigo continuaba. El salón ya no tenía forma. No había paredes, ni techo, ni suelo definidos. Todo era una masa viscosa de madera podrida, pupitres retorcidos, páginas sangrantes y cuerpos deformes atrapados en la escritura. El aire estaba cargado con un hedor insoportable a carne quemada y tinta podrida. Los nuevos niños gritaban y lloraban, arañando sus pupitres, intentando huir. Pero sus cuerpos ya no les obedecían. Sus manos escribían solas, arrancando pedazos de piel para usarlos como letras en los cuadernos. Cada frase escrita era una herida más. La sangre goteaba a raudales, formando riachuelos que serpenteaban por el salón hasta unirse en un lago espeso y oscuro en el centro. El chavo estaba en el límite. Su rostro se había cubierto de venas negras que se movían como gusanos vivos. Su boca ya no emitía palabras propias. Cuando intentaba gritar, solo salía la frase maldita, repetida en un tono hueco y frío. No debo dormirme en clase. No debo dormirme en clase. Su ojo derecho estalló, derramando tinta por la mejilla. Su mano seguía clavada al cuaderno, ya fusionada con la tapa, como si su piel y el papel fueran uno solo. Cada letra que aparecía en la página arrancaba trozos de su carne, que se mezclaban con la sangre y se convertían en más frases vivientes que reptaban por el suelo. El profesor Girafales se erguía en el centro, observando todo con esa sonrisa imposible, cada vez más desgarrada, mostrando músculos y huesos. Su voz tronó como un trueno. Silencio en la clase. Aquí nadie se queja. Los pupitres se cerraron sobre los niños como ataúdes, aprisionándolos. Los gritos eran sofocados de golpe, sustituidos por el sonido ensordecedor de miles de lápices rasgando carne y papel al mismo tiempo. Era un coro macabro, un rugido de dolor que se repetía al ritmo de las palabras. No debo dormirme en clase. No debo dormirme en clase. Godínez, ya convertido en un ser monstruoso de páginas, tinta y vacío, se elevó por encima del abismo de pupitres. Su cuerpo se expandía con cada frase escrita por los demás, como si se alimentara de ellos. En sus alas de papel desgarrado estaban tatuados miles de nombres. Nombres de niños que ya habían pasado por el mismo castigo. Nombres olvidados, borrados, enterrados en tinta. De su boca hueca salió un rugido que estremeció todo. Escriban hasta morir. Y fue entonces cuando la violencia estalló. Los pupitres comenzaron a triturar los cuerpos de los niños atrapados en ellos, quebrándoles huesos y exprimiendo su sangre como tinta fresca sobre las páginas. La Popis y Ñoño aparecieron de nuevo, arrastrados desde el abismo, pero ya no eran humanos. Eran esqueletos vivientes con piel colgante, sus cuadernos clavados al pecho, escribiendo con sus propias costillas desgarradas. El chavo lanzó un alarido, tratando de resistirse, pero su cuerpo se quebró de golpe. Su otro ojo explotó, dejando solo cuencas negras que manaban tinta. Su boca se abrió hasta desgarrarle la mandíbula, y de su garganta brotó un río de letras vivientes que reptaban como insectos.
Su último pensamiento, antes de perderse, fue un recuerdo fugaz de la vecindad, de las risas, de los juegos en el barril. Pero ese recuerdo fue ahogado de inmediato por la voz del maestro, que lo devoró todo. Nadie se va al recreo. Hasta que aprenda. El chavo se desplomó sobre su pupitre, ya irreconocible, su cuerpo convertido en un amasijo de tinta, carne y letras. Su cuaderno se cerró de golpe, y en la tapa apareció grabada una nueva frase, que no estaba antes. Alumno aprobado. El chavo. El profesor Girafales asintió satisfecho, su risa desgarrando el aire como cuchillas. Muy bien. Muy bien. Uno más para la eternidad. El salón se calmó. El rugido de los pupitres cesó. Solo quedó el sonido de las plumas escribiendo, el eco interminable de miles de voces repitiendo la misma lección. El abismo de pupitres se extendía hasta el infinito, y en cada uno había un niño, sangrando, escribiendo, llorando, sin poder detenerse jamás. Y en lo más alto, Godínez, ya consumado como el escriba eterno, abrió sus alas negras y miró hacia nuevas grietas que se abrían en las paredes. Más salones. Más niños. Más víctimas. El ciclo nunca terminaría. La última imagen que cualquiera podría recordar, antes de ser devorado por el castigo, era la del maestro alzando su voz con autoridad, sus dientes ensangrentados y su sonrisa imposible. Muy bien, niños. Saquen sus cuadernos. ¡Toma! No te doy otra nomás porque...